programación apta para todo público. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canal, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad. Conduce Lucy Martínez. Acompáñanos. Imer 94.9 de FM, me da mucho gusto acompañarte este lunes en una emisión más de tu programa, Una mirada hacia la inclusión. Este lunes vamos a platicar sobre el tema del deporte adaptado. Justo, pues aquí en Radio Imer también los sábados tenemos estas pequeñas cápsulas, pero ahora lo queremos abordar más a fondo. Y sobre todo queremos conocer un testimonio y pues para ello ya tenemos aquí en los estudios de Radio Imer a nuestro invitado que más adelante te voy a presentar. Pero antes decirte que nos puedes escuchar a través de www.imer.mx/Radio Imer. Este programa también lo tienes en formato de podcast en YouTube y en Spotify y nos encuentras como Una mirada hacia la inclusión para que pues puedas disfrutar este y otros episodios. Y bueno, pues vamos a tener este y otras cositas más preparadas para ti en este programa de Una mirada hacia la inclusión. Y ahora sí, acompáñame entonces a la entrevista. Esta es La Entrevista, una mirada hacia la inclusión. Iniciamos en nuestra sección de la entrevista y como siempre pues a mí me da mucho gusto tener invitados especiales y pues en esta ocasión no es la excepción y pues me da mucho gusto pues tener la ocasión de entrevistar a un gran amigo y aparte pues me da mucho gusto después de muchísimo tiempo pues volver a platicar con él y no solo es amigo, es deportista, a Carlos Montes de Oca. Bienvenido, buenas tardes a tu casa, Radio Imer. Hola Lucy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues ya como mencionas, una gran amiga y hacía algún tiempo que veníamos planeando esta conversación. Pues nada, un gusto poder compartir aquí contigo. Claro, y vamos a platicar de este tema que a muchos nos interesa, a muchas personas también les da como curiosidad conocer también cómo es esto del deporte adaptado y bueno, tú te enfocaste en varias ocasiones, tanto en goalball y en natación, entonces platícanos por favor, ¿cómo te iniciaste en el deporte adaptado y qué te motivó a practicar, por ejemplo, pues la natación y el goalball? Claro, mira, tú debes de saber que yo soy del estado de Quintana Roo. Uh-huh. Entonces yo, digamos, por la cuestión educativa, para que yo pueda desarrollarme más como persona, uh-huh, es que yo tomo la decisión de irme a vivir a la Ciudad de México a los 7 años con mi abuela, uh-huh, ¿no? Ahí es donde yo estudio en lo que en su momento, ahora no sé si se sigue llamando igual, pero en su momento se llamaba INSI. Uh-huh. Y ahí es donde yo aprendo pues diferentes cuestiones como el braille, incluso me hablan un poco del tema del deporte adaptado y ahí es donde mi abuela escucha sobre un lugar donde se puede practicar este tipo de deportes. Mi abuela me lleva, empiezo a conocer a los maestros que me hablan del deporte, uh-huh, de la natación, del voleibol. A esa edad yo no agarro mucho la onda de lo que eso significa, de lo que puede trascender, de lo que puede cambiar en mi vida, pero pues por hacer algo me meto y la verdad es una de las decisiones que ha marcado mi vida de forma pues muy positiva y muy bonita. Sí, pues qué interesante escuchar todas ese tipo de experiencias y pues sí, ¿no? También da gusto encontrarse con compañeros, o sea, de escuela de mucho tiempo, ¿no? Aquí estamos como ventaneando, pero es que sí éramos como compañeros de diferentes grupos, pero finalmente coincidimos en la institución, entonces pues es un claro ejemplo de que pues esa escuela fue muy buena y sobre todo que sí te ayudó como a descubrir ese tipo de cosas y yo recuerdo que hacían hasta concursos, ¿no? Ahí del deporte. Sí, participé en varias paralimpiadas, ajá, con mi equipo a nivel, bueno, en su momento ya sabes que era Distrito Federal, entonces sí, era a nivel distrital y también
pues a nivel nacional en el tema del goalball, por ejemplo, yo fui pentacampeón con la Ciudad de México, con el equipo de la Ciudad de México. Había varias categorías también, eso habría que decirlo. El tema de, por ejemplo, categoría infantil, categoría juvenil menor, en fin, todo dependiendo de la edad que tú tuvieras. Y pues por lo menos yo con mi equipo fui campeón en todas estas categorías. Eso con respecto al goalball. Con la natación era algo parecido, solamente que pues creo que no lo mencioné. Ya habrá tiempo, supongo, de entrar más detalle en esto, pero el goalball es un deporte de equipo. Entonces, pues la preparación era diferente, mentalizarse era diferente, incluso el entrenamiento era diferente. Si eran otras cuestiones, siempre existió como este tema de platicar con mi abuela y decir qué deporte me gusta más. En fin, participé en varias competencias y al final, pues ya dejé de participar allá como cuando, híjole, no sé, hace 9 años, 8 años por ahí, no tengo ahorita el recuerdo exacto. Órale, pues qué interesante ir conociendo este tipo de experiencias y sobre todo ir conociendo pues cómo fueron estos inicios, porque creo que eso es la base, ¿no? De un deportista, cómo se va iniciando, cómo se va sembrando esa pequeña semillita y esa inspiración. Y en este aspecto, ¿cuál ha sido como tu experiencia más gratificante en tu carrera deportiva y cómo ha influido en tu vida? Mira, la experiencia más gratificante no tengo una como tal, tengo varias. Te diría yo que hubiera sido cuando yo ganaba medallas. Pero, ¿sabes? Muchas veces me han preguntado esto y yo, pues después de reflexionarlo, he llegado a la conclusión de que los momentos más gratificantes es cuando nos reuníamos con mi equipo para participar en competencias nacionales, ¿sabes? Era esta preparación previa, era la adrenalina, era el estar en el hotel con mis compañeros, era la noche previa, la charla del entrenador, todos estos bonitos momentos, porque al final pues debes de considerar que eras ya un niño en por lo menos 10 años, pues yo seguía siendo niño. Claro. Después ya a mis 14, 13, 15 años, pues adolescente, y lo vivías de formas diferentes, pero siempre de la mano de tu equipo, siempre de la mano del entrenador. Siempre fue una experiencia que a mí particularmente marcó mucho mi vida. ¿Cómo influyó? Me preguntaste. Me ayudó mucho al tema de mi seguridad como persona con discapacidad visual, ¿sabes? Porque yo sentía que estaba haciendo algo importante, sentía que estaba aportando algo al equipo. Claro. Después ya cuando vienen estos problemas que no sé si en algún momento se han tocado en tu programa, pero viene el tema de la adolescencia con una persona con discapacidad en general. Es muy complicado, es el acompañamiento, es la aceptación. Entonces a mí me funcionó mucho el tema del deporte para canalizar y para saber que se pueden hacer las cosas, ¿sabes? Influye mucho en no sé, en no sentirme menos a la hora de estudiar la secundaria, la prepa, la universidad, etcétera, creo yo. Claro, y este punto que acabas de tocar es importante porque justo lo hemos comentado en cápsulas en un programa que tenemos aquí en Radio Imer, que pues el deporte es una cosa que te ayuda a trabajar en equipo, a regular tus emociones, y el impacto, por ejemplo, pues de una discapacidad en ocasiones para muchas personas es como pues muy muy relevante, y a veces la gente cree que al tener una discapacidad es como que a veces no se puede practicar algún deporte, y esto es como, este pensamiento viene, por ejemplo, de algunos maestros que enseñan en la educación regular. Entonces sí es importante también conocer estas experiencias de los deportistas, en este caso en este caso como el tuyo. Y entonces claro, es que ajá, adelante. No, es que de hecho comentas algo muy importante. Yo aquí ahorita en la actualidad ya no compito a nivel profesional, pero participo en una asociación que se encarga como de promover el deporte para las personas con discapacidad. Y yo siempre, cuando voy a dar charlas a las diferentes escuelas, ya sea primaria, secundaria, siempre comento una cosa, incluso en cualquier entrevista que me hagan, siempre yo comento una cosa, que el deporte para una persona sin discapacidad es una actividad de salud. Y yo te diría que es una actividad que puede mejorar nuestra calidad de vida, pues porque mantienes hábitos saludables, en fin, pero
para una persona con discapacidad no solamente es una actividad para la buena salud, sino es incluso, te diría, una actividad que promueve la socialización, porque a veces las personas con discapacidad en este aislamiento que algunas familias practican por el desconocimiento, incluso alguna marginación por algunos maestros, pierden esta confianza y no saben, a veces pierden como el tema de pues actitudes sociales, por así decirlo. Entonces el deporte ya no solamente pasa a ser un tema de salud, sino pasa también a ser un tema de, pues hasta de, te diría, no es solo un tema de salud física, sino un tema de salud mental. Para las personas con discapacidad trasciende el tema físico y se traslada a lo mental y emocional. Claro, y sobre todo con las adaptaciones y ecuaciones que cada deporte implica, pues sí es como también que todos deberíamos tener ese conocimiento de cómo poder adaptar, cómo poder apoyar, por ejemplo, a un deportista con discapacidad. Y en este sentido, ¿cómo te iniciaste, por ejemplo, en la natación? ¿Y qué adaptaciones has tenido que hacer pues para practicar este deporte? O sea, no sé si hay alguna estrategia, no sé, compártenos porque a mucha gente le puede causar como curiosidad esto. Sí, fíjate que es una pregunta muy interesante. Mis inicios en el deporte, pues ya te lo comentaba al inicio, es gracias a mi abuela. Yo mucho conocimiento no tenía, tampoco sabía de lo que uno podía llegar a hacer, es decir, pues al final era un niño, me llevaban a entrenar natación y pues poco a poco le fui agarrando el gusto. Adaptaciones, porque uno se puede preguntar cómo una persona ciega puede practicar la natación. Mira, el tema de enseñar a un chico con discapacidad siempre es mediante el tacto, ¿no? Entonces, pues era un tema de el maestro se posicionaba y me decía, ok, tócame los brazos y aprendías, ¿no? O sea, y luego lo hacías tú y te corregían y era como, no, esta mano y te tocaban, esta mano es más arriba. Eso con respecto al aprendizaje. Después en el tema del entrenamiento hay varias cositas por ahí. Para empezar, para tu auditorio, yo me imagino que tú lo sabrás, pero se lo comento para tu auditorio. Existen tipos de clasificaciones con respecto a la discapacidad visual, que es T11, T12 y T13. Ahora me parece que a nivel internacional es S11, S12, S13. Lo que hablan estas clasificaciones es el nivel de visión que uno puede tener. Por ejemplo, la persona que es totalmente ciega debe de competir con personas que son totalmente ciegas. No, es decir, hay personas que necesitan lentes para ver bien. Por ejemplo, si tú le quitas los lentes a esta persona, no puede ver nada. Entonces, esa ya entra en otra clasificación que esto lo debe dictaminar un médico. Okay. Es otra clasificación y son otras adaptaciones que se le hacen a este deporte de la natación. Por ejemplo, yo te voy a hablar de mi caso. Yo soy una persona totalmente ciega, entonces entro como en el nivel más básico, por así decirlo. Una de las adaptaciones tenemos que resulta muy curioso es que utilizamos gogles de natación, pero con cinta. Están encintados, están totalmente oscuros o los pintan de negro. ¿Por qué? Uno podría decir, pues si no ves, pues sí, ¿para qué te los pone? Claro, es que, ¿y qué pasa si, por ejemplo, porque tenemos que pensar en todo, ¿y qué pasa si yo, que no veo nada, compito contra alguien que dice que no ve nada, pero en realidad sí ve un poquito? Por eso es importante este tema de la clasificación visual. Okay. Entonces, pues dices, ¿para qué pintarías de negro los gogles si no ves nada? Bueno, es que habrá alguien que te diga no veo nada y al final sí ve un poco. Entonces, para que estemos en igualdad de condiciones, te pintan los gogles de negro y no puedes, pues no se debería ver nada. Esa es una de las adaptaciones. Otra, por ejemplo, tú sabes que, por ejemplo, cuando uno compite, no sé, 100 metros, 200 metros, pues las albercas a veces son que de 50 metros, que de 25 metros, albercas olímpicas, semiolímpicas, ¿no? Entonces, uno podría decir, ¿cómo le vas a hacer para saber cuando ya estés llegando a la orilla de la alberca y tengas que hacer la vuelta para que continúes nadando? Porque si la alberca mide 25 metros y la competencia es de 100 metros, claro, entonces pues tienes que volver, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sabes? Para no estrellarte contra la pared. Bueno, pues existe un bastón que tiene como una bolita de unicel al final, y en cada lado de la alberca tiene que haber una persona que nosotros le decimos tocador.
Puede ser tu propio entrenador, puede ser algún ayudante, puede ser, en fin, alguien que conozca ya la situación de cómo se debe hacer. Uh-huh. Es un bastón que si tú te colocas en la orilla y estiras el brazo, pues más o menos alcanza como a 3 metros de la orilla. Uh-huh. Entonces, cuando vas a llegar a la orilla de la alberca, el tocador te debe tocar, valga la expresión, te da un leve golpecito en la espalda uh-huh. con el bastón, y entonces tú sientes ese golpe y dices, ok, ya me faltan 3 metros para llegar. Yo calculo, porque ya calcular 3 metros ya es mucho más fácil. Claro. Entonces calculas, tocas, te das la vuelta y continúas. Y básicamente así está como adaptación. Me parece que por ahora son como las más destacables que podría decirte. Ok. Y en este sentido, ¿no te ha tocado encontrarte con alguna instalación que no cuente con estas adaptaciones? Y si es así, ¿cómo las lograron solventar? Sí, en algunas veces no teníamos como esta persona que el material lo teníamos, pero a lo mejor uh-huh. eran muchos niños con discapacidad y no había las suficientes personas. Entonces lo que se hacía es como todos manteníamos como un nivel parecido, quizá a alguno le sacaba 2 metros a otro, 1 metro por ahí, pero siempre nos manteníamos en ese rango. Lo que hacía el entrenador es que con el silbato, cuando ya, no sé, cuando el que iba como a la cabeza, uh-huh. le faltaban 2 metros, daba un pitido. Uh-huh. Entonces, claro, tú lo escuchas incluso debajo del agua y dices, ok, calculando que le saqué, que me sacó el de adelante 1 metro, pues estoy como a 3, 4 metros de llegar. Esa era otra adaptación que hacíamos al entrenar. Ok, no, mira qué interesante. Mira, muchas de estas cosas quizá no las conocíamos, pero en este lunes en Una Mirada hacia la Inclusión estamos pues escuchando la experiencia y cómo pues ha ido adaptarse, ¿no? El deporte pues para las personas con discapacidad, en este caso la natación. Pero en este sentido, ¿cuál ha sido como que uno de tus logros más destacados en este deporte de la natación? Y pues, ¿cómo lo has conseguido? ¿Cómo lo hiciste? Fíjate que una cosa que yo recuerdo mucho, ya no me preguntes cuánto fue ni qué año, pues ya no me acuerdo, pero una cosa que yo recuerdo mucho y siempre lo presumía es que hay un estilo en la natación que se llama pecho, que es a la gente que lo ve le conoce como ranita, porque el movimiento es como de una ranita justamente, ¿no? Yo en categoría infantil, 25 metros, impuse récord nacional en su momento, te digo, 11 años, 10 años, no me acuerdo exactamente mi edad, pero era categoría infantil y yo obtuve este récord nacional y pues fue una cosa muy bonita, fue una cosa que cuando me lo dijeron dije, wow, de lo que he logrado, ¿no? Claro. Y en este sentido, por ejemplo, a nivel social, ¿cómo crees que impacte el deporte adaptado en cuanto a la percepción de la discapacidad? O sea, ¿crees que es favorable que las personas normovisuales pues vean este tipo de contenido y ese tipo de cosas? Yo pienso que sí, es muy importante. De hecho, te voy a comentar algo que es muy curioso. Uh-huh. México en los Juegos Olímpicos, vale la pena hacer la distinción. Claro. En que los Juegos Olímpicos todo el mundo los conoce, todos sabemos qué son los Juegos Olímpicos, pero después están los Juegos Paralímpicos. ¿Qué son los Juegos Paralímpicos? Bueno, es prácticamente lo mismo que los Juegos Olímpicos, pero para personas con discapacidad, no solamente visual, sino todo tipo de discapacidad motriz, auditiva, y cada deporte tendrá ahí sus propias adaptaciones. Así es. Pero, por ejemplo, sucede que en los Juegos Olímpicos México no gana tantas medallas como en los Juegos Paralímpicos. Uh-huh. Es decir, los mexicanos con discapacidad ganamos más medallas a nivel internacional que los Juegos, que las personas normovisuales, uh-huh. te diría yo. Entonces, me parece algo muy destacable, muy importante mencionarlo, porque a veces no se le da la difusión que se merece. No es como, por ejemplo, yo he platicado con algunos amigos de Chile, de Argentina, donde hay canales de YouTube que se encargan como de transmitir este tipo de contenidos cuando hacen sus ligas, sus torneos nacionales. Tú puedes seguir estas competencias. En México no ocurre tan así. Hay torneos, pero es muy complicado que exista una transmisión. Entonces, sí creo que nos hace falta este tema de darle más difusión, de conocer más, de integrarse más, de decir, pues,
nosotros también competimos, nosotros también hacemos deporte, dennos difusión. A veces pues algunas empresas que transmiten los Juegos Olímpicos no solo transmiten como pequeños resúmenes de 5 minutos en la noche de los Juegos Paralímpicos, y es cuando mejor nos va. Entonces pues dices, óigame, pues no, como que no. Sí, sobre todo que no hace falta como crear más conciencia en estos temas, ¿no? De la inclusión, del deporte, en la cultura también, como que andamos medios desfasados. Sí, más conciencia y más cultura. Y sobre todo que todavía como sociedad mexicana tenemos muchos estereotipos sobre las personas con discapacidad y esto limita el desarrollo, ¿no? Entonces, y aparte la inversión, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan cierto es desde tu punto de vista, ¿no? La inversión que se hace en el deporte paralímpico, en el deporte adaptado, que en el deporte pues para personas sin discapacidad. Sí, los materiales para las personas que compiten, para las personas con discapacidad que compiten, son caros a veces. Esto se ve reflejado en otros deportes como el fútbol para ciegos o el goalball incluso, donde un balón de goalball puede costar hasta 3,000 pesos. Entonces, agreguemos un tema pues que a veces las personas con discapacidad tenemos que gastar en otras cosas que una persona sin discapacidad no. Por ejemplo, un bastón, pues para las personas que vivimos solas con alguna discapacidad, comprar algún que otro aparatito para hacernos la vida un poco más fácil, pues para cocinar, quizá comprar una arrocera, en fin, son cosas que nosotros tenemos que invertir para nuestra calidad de vida. Entonces, al tú invertir, por ejemplo, mucha gente con discapacidad visual, pues tiene que invertir en gotas para los ojos, que porque la presión se te sube, que porque tienes que estar controlando, y estas gotas no son baratas, entonces pues es un gasto que se tiene que hacer, y ese gasto que tú haces no te deja tanto margen para maniobrar para conseguir cosas como pues el deporte. Por ejemplo, por decir algo, el balón vale 3,000 pesos. Imagínate. Después los goggles para competir, porque también en el goalball tenemos que utilizar goggles justamente por el mismo tema, para asegurarse de que alguien no vaya a decir no veo y al final sí veo un poquito, ¿no? Y son goggles que ya nos marca la IPSA, que es el organismo internacional que se encarga de regular este deporte, el goalball. Entonces son goles con características específicas. Sí, claro. Y estos goles pues no son francamente baratos. Después, para entrenar, nosotros, bueno, en el tema del goalball, utilizamos cinta masking tape, creo que se llama, ¿no? Masking tape. Y utilizamos como una cuerdita chiquita que es para marcar la cancha, para que nosotros toquemos, ¿no? Entonces, esto involucra un gasto, siempre es gasto, ¿no? Entonces, el practicar el deporte para una persona con discapacidad en general no es barato. Y después nos tenemos que encontrar que, por ejemplo, el goalball no se puede practicar en cualquier lado. Tiene que ser, pues, como mínimo una cancha de duela o algo parecido, ¿no? Entonces después nos encontramos con estas, pues, algunas trabas de permisos municipales, estatales, que las canchas están ocupadas en ciertos horarios, entonces se nos complica un poco. En fin, son muchas adaptaciones en cuestión de material y es a veces un poco caro. Entonces, pues sí, hay que fomentar este tema de la cultura para que quizá podamos buscar otro tipo de formas de apoyar. Magnífico, pues ha llegado el momento de nuestra primera pausa, pero no le cambies, porque regresando vamos a seguir platicando con nuestro invitado acerca pues del deporte adaptado y sus principales desafíos. Estás en el 94.9 de tu FM, Radio Imer, la voz de Balún Canal. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Estamos
de regreso aquí en tu espacio, una mirada hacia la inclusión. Si nos acabas de sintonizar, pues estamos platicando con nuestro gran amigo y deportista Carlos Montes de Oca. Estamos platicando sobre pues el deporte adaptado y sus principales desafíos y todo ese tipo de cosas, pero pues ya antes de la pausa conocimos pues un poquito, ¿no? De pues algunas dificultades, algunas situaciones, pero mi estimado Carlos, compártenos por favor en este sentido qué crees que nos hace falta en México, sobre todo para impulsar esto del deporte adaptado y sobre todo como para que también las personas con discapacidad se animen o nos animemos a practicar algún deporte. Mira, yo creo que nos hace falta algo muy básico, pero tan importante, que es actitud. Y no es un cliché, de verdad, ¿eh? Empezando por lo más básico, que es la familia. Si usted tiene un familiar con discapacidad, sea cual sea, partamos de la idea de que se tiene que eliminar este pensamiento de que va a ser una carga o de que nunca va a ser algo productivo para su vida, ¿no? Empecemos desde ahí, porque es que a veces nos ha pasado que nosotros como asociación a veces invitamos a algunos chicos a competir, a entrenar, y pues este pensamiento de no, pues no hay tiempo, o hay, no lo dicen abiertamente, pero pues les es como más factible tenerlos encerrados en casa, ¿no? Entonces partamos de esta idea de borrar este pensamiento. Como segunda, necesitamos un poco de actitud, yo te diría incluso un poquito de las autoridades, de apoyar. No, a veces no estamos pidiendo, a veces no se pide gran cosa. Por ejemplo, si hay un espacio para entrenar alguna cancha, alguna duela, pues que se nos conceda un poquito el tema de que nos presten la cancha, ¿no? Este tipo de apoyos que no cuestan mucho, pero que son un gran paso para la inclusión, para el desarrollo del deporte, para la persona con discapacidad. Y pues ya por último, el tema, no sé, educativo en las escuelas. Me parece a mí muy pocas veces se le presta atención. Ahora ya creo que se le está dando más atención a esto y estamos volteando más. Pero la charla con los chiquitines, con los pequeños, esto es un trabajo que empieza desde casa, desde las escuelas, sobre inculcarle a los niños más pequeños que las personas con discapacidad no son personas incapaces, que no son no vamos a ser una carga para el mundo, que podemos hacer cosas con algunas adaptaciones, como ya te hablé yo de la natación, viste todas las adaptaciones que se tienen que hacer. Entonces, si desde pequeños empezamos a inculcarles que una persona ciega no es una persona inútil, yo creo que vamos a avanzar más como sociedad. Yo creo que vamos a mejorar la calidad de muchas personas y pues la visión del propio México que hay, enseñarles y compartirles que existen los Juegos Paralímpicos y que ganamos medallas. Claro, y en este aspecto los maestros, por ejemplo, que enseñan educación física, ¿cómo podrían acercarse al deporte adaptado? ¿Cómo pudieran conocer más, por ejemplo, de técnicas? Yo qué sé, porque pues en ocasiones en las escuelas de educación regular, pues si bien hay conocimiento por la globalización y el internet y estas cosas, pero pues hay lugares donde desafortunadamente no hay esas tecnologías. ¿Qué pueden hacer, no? Porque pues muy pocas veces los niños con discapacidad participaban, ¿no? O participan, no lo sé, ahorita, en actividades deportivas escolares. Por lo menos, no sé tu caso, pero el mío, yo rara vez participé en actividades. Y si participaba era como siempre como de la mano de un compañero, nunca hubo como una adaptación. Entonces, no, entonces, mira, esta es una pregunta y de verdad es muy, muy amplia, es muy complicado centrarlo todo en un punto. Para empezar, partamos de cómo se pueden enseñar los maestros, porque el maestro también tiene que aprender en este sentido. Mira, casi en todos los estados de la República hay por lo menos una asociación. Sí. No, entonces yo me imagino, yo te hablo del estado donde estoy radicando actualmente, que es Nayarit. Por lo menos aquí hay asociaciones que se encargan de promover el deporte y que si tú buscas en Google o si tú levantas el teléfono tantito para buscar números, te los vas a encontrar porque ellos tienen ganas de buscar, de encontrar y nosotros tenemos ganas de ser encontrados. Así es. Entonces, no podría decirte como unos pasos exactamente, pero todo se resuelve con mucha actitud, con ganas de buscar. Hay asociaciones en los diferentes estados, maestros, directoras, directores,
levanten el teléfono, una pequeña llamadita, que les regalen a los niños la oportunidad de aprender, porque ya no es tanto que nos regalen a nosotros la oportunidad, sino más bien a los que vienen en el camino, ¿no? Y con respecto al tema de adaptaciones, fíjate, este es un tema muy interesante, pero no hay una sola respuesta porque en las diferentes escuelas del país de México hay muchos niños con diferentes discapacidades. Sí. En mi caso es la visual y nosotros requerimos mucho del tacto, de la guía, ¿no? O del sonido incluso. Sí. Una de las pocas veces que se hicieron algunas adaptaciones para que yo participara como en una actividad escolar que no era nada relevante, pero bueno, participé, era una carrera, que se hacía es que me ponían como en línea recta, ¿no? Y a la distancia de 100 metros había una persona que te iba aplaudiendo. Entonces, claro, tú a través del sonido braceas y vas corriendo y vas escuchando. Claro. Y esta adaptación sirvió para que yo pudiera realizar mi carrera. Lo más ideal hubiera sido que con una pequeña adaptación me hubieran puesto un guía, pero fueron las ganas de querer hacer las cosas quien un maestro dijo, pues yo me pongo del otro lado y te voy aplaudiendo y pues vámonos. Y pues resultó. Entonces, las diferentes adaptaciones que se pueden hacer, cada niño, incluso dependiendo de la discapacidad, pero no solamente esto, dentro de la misma discapacidad visual, cada niño, cada niña puede tener sus propias necesidades. Sí es. ¿No? Habrá algún chico con discapacidad visual que tenga más sentido de la orientación que otro chico, ¿no? Entonces, pues platicar con las diferentes personas con discapacidad, preguntarles, oye, ¿cómo crees que podríamos hacerle para que tú esto? En fin, todo se trata de conversación. No hay una sola... hay líneas generales como el tema del sonido que te comento, pero en general, pues es mucho diálogo con las asociaciones, con la propia persona con discapacidad, en fin, diferentes cuestiones. Claro, sobre todo porque como dices, cada alumno es diferente, cada escuela es distinta, también el terreno de las escuelas, algunos es más accidentado que otro. Sí. Entonces, pues sí recordarles, ¿no? También, por ejemplo, también ejercicios muy simples como los de calentamiento, pues maestro, tú indícale, ¿no? A tu alumno, mano izquierda arriba, la otra abajo, ¿no? O sea, sí, ¿no? Con tan solo. Que le dicen este movimiento, yogis. Pero entonces el chico con discapacidad no sabe qué son yogis. Entonces, claro, le agarras la mano y le dices, ok, pon tus brazos pegados al cuerpo, con el brazo extendido hacia el frente, digamos, como, no sé, con la palma hacia abajo y entonces levantas la pierna hasta que tu rodilla toque tu mano. No, entonces toca y entonces ya le estás escribiendo a la persona que no ve cómo son los yogis. Entonces ya lo aprendes y entonces dices, ok, esto es. Entonces ya la maestra ya te puede decir yogis y empiezas. 1, 2, 1, 2, ¿no? O sea, diferentes. Nosotros dependemos mucho del sonido y del tacto. Hay que tener mucha responsabilidad con eso, mucho cuidado también. Sí. Platicar y avisarle, te voy a tocar. Sí, claro. Porque hay niños con discapacidad que no les gusta el contacto físico, ¿no? Entonces, por eso te digo que incluso dentro de la propia discapacidad, lo que puede requerir un niño siempre es como muy diferente. Claro. Pero todo se resuelve a través del diálogo. Exactamente. Y eso es una herramienta que a veces por pena, no sé, es que cómo le voy a preguntar, cómo me voy a acercar a él, si, no sé, a lo mejor y puede que se moleste o se ofenda, ¿no? Y pues finalmente pues está cieguito, que se vaya a sentar, ¿no? Para eso nos mantenemos en la zona de confort, ¿no? Sí, no, ni me menciones, de verdad, cuántas veces no escuché esa frase de, pues, tú siéntate, no pasa nada, y ya tienes tu 10 asegurado, pero no es el caso, de no, verdad. Por supuesto que no, pues se trata de la inclusión, no se trata de, pues uno realmente no es un mueble, no es un objeto para estar ahí, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí. No, creo porque que tú podrías pensar como maestro que le estás haciendo un favor, pero no, en realidad estás fomentando a una inseguridad de él. Así es. Estás fomentando, no le estás haciendo un favor, le estás enseñando que él no puede hacer las cosas, ¿no? Entonces, que no se preocupe, porque siempre habrá alguien, pero a veces no siempre queremos a alguien que nos esté ayudando. Como que a veces las personas normovisuales piensan que ese es como lo que más queremos o lo que más anhelamos, un cuidador. No. Y nada más alejado de la realidad. Queremos independencia, queremos, no sé, muchas cosas. Autorrealizarnos, Exacto. En fin.
Y eso no lo vas a lograr si tú aíslas, ¿no? Desde algo tan sencillo como es la educación física. Por supuesto. Y ya que en el bloque pasado platicaste un poco del goalball, ¿qué es eso? Porque muchos dicen, ay, ¿qué es eso? ¿Qué es el goalball? Ya vamos varios y no hemos escuchado sí, qué es eso. Mira, el goalball es un deporte que casualmente, o bueno, no sé si casualmente, pero sí curiosamente es el único deporte que fue creado específicamente para personas ciegas. Fue creado al final de la Segunda Guerra Mundial, justamente para la rehabilitación de estos soldados que perdieron la vista. O entonces ha sufrido muchas modificaciones desde entonces, pero básicamente el goalball consiste en una cancha de 18 metros de largo por 9 metros de ancho. Son 3 personas en cancha, 3 personas por equipo en cancha, es un total de 6 personas. Y básicamente tú tienes un balón que tiene como un cascabel adentro, que lo que hace es cuando tú lo lanzas, el balón tiene que ir por abajo, entonces tú lo lanzas rodado, como tiene el cascabel, las personas que están enfrente, tus rivales, escuchan por dónde vas. El objetivo del juego es pasar la defensa del otro equipo y que sea un gol, y entonces tú tienes que atajar, tienes que meterle el cuerpo y detener el balón, tomarlo y tirar. Después devolverles el tiro y tratar de que esto sea pues una cosa de ida y vuelta. Hay diferentes cuestiones, como hay algunos penales, por ejemplo, una de las reglas del goalball es que él tiene que ir por abajo. Si hay ciertas líneas que si el balón pasa volando, eso ya es un penal. Entonces, ¿cómo se cobra el penal? Pues salen los 2 compañeros que no cometieron la infracción. Entonces ahora tú tienes que defender la cancha de 9 metros. Pues claro, si eres bueno, si te entrenaste y con un poco de atención, puedes atajar el penal, ¿no? Y entonces la otra persona tendrá 9 metros para meterte un gol, se puede mover por toda la cancha. Es un deporte muy bonito, es un deporte de contacto, es un deporte de golpes. Si bien nunca se tocan porque están separados, pero no te creas que volvemos a este tema. A veces piensan que porque somos personas con discapacidad no tenemos fuerza o vamos a tirar despacito. No, son balonazos fuertes, ¿eh? Este deporte se practica a nivel internacional, ¿no? Y hay personas que viven de esto. Brasil es potencia, el goalball, son muy buenos. Yo los invito a tu audiencia a buscar este deporte goalball en YouTube. Va a haber muchos videos porque es un deporte dentro de estos deportes para personas con discapacidad. El goalball es uno de los más famosos y se juega mucho a nivel internacional. Oye, y ahí todos son ciegos y bueno, también cómo se comunican ahí, y también, ¿puede uno patear el balón? ¿Cómo es eso? O sea, yo pregunto esto por la gente que nos está escuchando. Claro, no, mira, partamos de la idea de que no puedes patear el balón. Tiene que ser con la mano. Porque si tú lo pateas, se te puede marcar un penal por conducta antideportiva. Entonces es con la mano. Sí. Todos los tiros que hagas es con la mano. ¿Todos son ciegos? Pues no necesariamente, pero sí deben de tener alguna limitación visual. Esta clasificación que te digo que se aplica en la natación, pues también funciona en el goalball, pero no importa realmente porque todas las personas deben de tener sus gogles negro, incluso adicional también debes de tener gasas, te ponen muchas gasas por encima de los ojos, justamente para evitar que si tú ves un poquito se filtre como la luz y puedas ver pequeños reflejos, pequeñas cosas y estés en igualdad de condiciones, que tú sepas que aunque tú ves un poco más que el que está enfrente de ti, pues en el momento del juego estén en las mismas condiciones, ¿no? Con respecto a comunicarse, ya con el entrenamiento ya es diferente. A veces, no sé, por ejemplo, mucha gente se comunica a través del chasquido. O sea, si ya tienes el balón, chasqueas para, no sé, eso significa ubícate, yo voy en lo que tú atajaste el balón, yo me estoy preparando para lanzar el tiro, ubícate, que después a lo mejor nos la regresan rápido, ¿no? Entonces, en el goalball es muy importante la comunicación. Si sientes que se te va el balón, le gritas a tu compañero, Juanito, entonces, claro, ese grito ya sabes, oye, pues, ponte atento porque siento que me va a pasar, siento que la fuerza me va a doblar las manitas
escuchas el balón. Entonces, ya en modo como, no sé, como en escalerita, ya está tu compañero respaldándote atrás, más firme, ya metiéndole el pecho, quizá ya no las manos. Entonces, es mucha comunicación. Esta comunicación debe ser siempre en voz baja, por un principio de pues que el golbol es en silencio, pero incluso también por temas de táctica, para que el otro equipo no escuche, porque al final no es que estemos tan lejos, no es muy lejos. Entonces, si hablas muy fuerte, pueden escuchar. Claro. Oye, y bueno, nos hablaste que era un balón especial, pero ¿cómo es? ¿Qué tiene? ¿Y cómo lo ubican? Uy, ¿cómo se ubica? Lo venden en las diferentes tiendas que se encargan de los accesorios deportivos para... No necesariamente accesorios deportivos, sino accesorios para personas con discapacidad. Por ejemplo, hay tiendas famosas en Ciudad de México que no sé si puedo mencionar, pero que la gente ya... Sí, de hecho tuvimos a un proveedor hace tiempo que nos habló de los materiales didácticos, ¿no? Y sobre la importancia, ¿no? Entonces sí, ellos nos mencionaron que ellos tienen ese balón, pero en el juego, ¿cómo escuchan? ¿Cómo localizan la dirección del balón? Porque tiene, como te mencionaba al inicio del programa, es un balón que tiene para empezar, es un balón un poquito más grande que el de básquet. Pesa 1,200 gramos, es un balón no exactamente ligerito y tiene como cascabeles adentro. Entonces suena. Cuando tú lo lanzas, suena y es estar escuchando. Hay diferentes formas, ya en el golbol profesional hay diferentes formas en la que tú puedes tirar el balón y a veces el balón no hace tanto ruido. Entonces eso puede confundir a tu rival y tiene que estar más atento aún, ¿no? Pero eso ya son técnicas del golbol. La máxima del golbol es escuchar el balón, poner atención, una buena posición, defender, tomarlo y lanzar. Y entonces todo es a través del sonido. Lo escuchas y dices, me viene por acá. Ya, pues te lanzas. Perfectamente. Y bueno, ya para ir concluyendo esta entrevista, porque el tiempo en radio se nos va rapidísimo, ¿qué obstáculos has enfrentado en tu carrera deportiva, pues debido a tu discapacidad? Y bueno, también, ¿cómo manejas la frustración y el estrés en estos momentos? Y bueno, también cuando te enfrentas ahí en el ámbito deportivo. ¿Qué obstáculos enfrento? Mucho obstáculo burocrático. A veces no tenemos el apoyo como nos gustaría para el permiso de las canchas. No tenemos este apoyo de algunas universidades que tienen esta cancha y no nos la prestan. ¿No? Entonces, pues es un tema bien importante que se debería de empezar a hablar más de esto. Sí. De que no estamos pidiendo... O sea, claro, se lo prestan al equipo de básquetbol de la universidad, pero no se lo prestan no sé, ponle tú, a lo mejor y no somos todos. Yo, por ejemplo, en su momento batallé con la universidad para que me prestaran la cancha, a pesar de que yo era estudiante de ellos, que por contraparte yo tendría todos los mismos derechos que sus otros estudiantes, ¿no? Entonces batallamos mucho con esto. Y pues sí, es un tema de estar picando piedra, es un tema de estar hablando con presidentes municipales, en fin, es un tema muy cansado, es estar metiendo oficios, es estar platicando, es estar comentándoles, estar insistiendo, en fin, este tipo de obstáculos que yo te comentaba, todo sería como más fácil con un poquito de actitud, de ganas, sí. Y con respecto a la frustración, pues mira, hay días malos, hay días buenos, en general trato de pensar que si no se puede aquí, siempre podemos ir allá. O sea, es como muy cliché, ¿no? Si no se puede aquí, pues allá, ¿no? Pero es real. Y si no se puede allá, pues entonces vamos a ver qué podemos hacer, platicar con otras instituciones. Es un poco a veces frustrante, pero siempre hay que pensar que pues esta es una lucha que ya no tanto es para los que estamos ahorita, que también es importante, pero que es más que nada para los chiquitos que vienen atrás, ¿sabes? Que la vida o que el material, que el deporte sea un poco más accesible para ellos, y esto es un trabajo de autoridades, de escuelas y de familias, de verdad muy importante. A mí permíteme subrayar la importancia de la familia, por favor,
por favor, yo te diría que es el núcleo en donde vas a desarrollar a este niño, que tener una discapacidad no es el fin del mundo. Algunas adaptaciones se tendrán que hacer, pero no es el fin del mundo, por favor, no es el fin del mundo. Qué bueno que resaltas este punto porque pues muchas personas adquieren la discapacidad de grandes y pues si no de grandes pero de niños por X ya esta situación y piensan que pues el mundo ya se va, o sea, ya me quedé ciego y ahora qué voy a hacer, cómo lo voy a, o sea, pero sí, que no voy a poder hacer nada. Exacto. Hay una cosa que les preocupa mucho es no voy a tener novia, no voy a tener novio, o sea, cosas tan sí, básicas. Claro. ¿No? Entonces, claro, porque existe esta idea a veces, me salgo un poquito del tema, no, existe esta idea a veces de que las personas con discapacidad no tenemos como pues este deseo, estas ganas de querer abrazar a alguien, o sea, dices, no, pero no ve, ¿cómo va a ser esas cosas? Óyeme, pues sí, fíjate que sí tengo ganas, ¿no? Entonces, pero claro, ¿cómo vas a hacer que esta persona pueda saciar este deseo, estas ganas de querer hacer algo, si tú desde niño no le das las herramientas, si tú lo mantienes sin hacer nada desde pequeño, ¿Cómo piensas que sus habilidades sociales van a ser después? Pues no va a tener. Entonces va a ser muy complicado. Sí, sobre todo como lo platicamos también con una experta cuando hablamos sobre sexualidad de personas con discapacidad. También hay muchos mitos y prejuicios, por ejemplo, de parte de la sociedad en general, ¿no? De las personas normovisuales de, ay, es que yo cómo voy a relacionar con un ciego o con un sordo si yo estoy bien y pues para tener a alguien de carga, pues mejor no. Entonces, híjole, sí, no, y es que partamos de la idea de que no vas a tener una carga. Exacto. Vas a tener algunas adaptaciones. Fíjate, sí. Ya no me quiero salir mucho del tema, pero, pero imagínate. Bien, perfecto. A mí me encanta, fíjate, yo como persona ciega, yo soy un fan del cine, A mí me encanta ir al cine. Tú dices, oye, pero ¿cómo vas a ir si no ves? Bueno, pero pues escucho y aparte, pues si voy acompañado, pues alguien que me diga al oído lo que va pasando, ¿sabes? O sea, hasta incluso más. Sí, no, o sea, claro. Pues, que alguien me vaya describiendo algunas escenas que son importantes. Así es. Con voz bajita y claro, o sea, tú vas, es compartir. Claro. Son cosas bien interesantes, son bien bonitas, sin pena. Yo animaría a que se pruebe, por lo menos como experiencia. Sí, es una... No sé, yo me declaro un fan del cine, la verdad. Está perfecto, pues sí, y pues en este programa nos gusta mucho compartir este tipo de experiencias, sobre todo para que la gente que nos escucha en Comitán y alrededores y no conozcan de estos temas, de verdad que se vayan informando, que nos vayamos interesando más por estos temas de la discapacidad, de la inclusión, para hacer una sociedad más justa, más equitativa, pero sobre todo también abrir las puertas a nuevas generaciones, como ya lo explicó nuestro invitado del día de hoy. Pues Carlos, de verdad te agradezco muchísimo de ver tu tiempo, que nos hayas reservado en tu agenda, sé que pues, eres una persona muy ocupada, pero pues bueno, te agradezco mucho tu participación aquí en Radio Imer, la voz de Balún Canal. No, muchas gracias, Lucy, gracias por la invitación, espero que mi participación pues sirva, mira, yo me doy bien servido con que alguien me escuche y alguien piense de forma diferente y ya hice un cambio en una persona, sabes, dediqué aquí una hora de mi tiempo y si con eso logré cambiar una mentalidad, pues mira, bienvenido, y pues nada, Lucy, la verdad, me ha gustado mucho esta entrevista, me ha gustado mucho volver a compartir contigo después de pues, ya mucho tiempo. Después de siglos, ¿verdad? Sí, estuvimos juntos ahí en la primaria, pues bueno, ya como un buen fanático del cine, pues a ver cuándo, ¿no? A ver cuándo se nos hace, pero bueno. Sí. Pues, no. Que tengas una bonita tarde y pues sí, ojalá que en algún momento te podamos tener presencialmente, pues para que nos compartas tu experiencia, ¿no? Sobre todo aquí en las cabinas de Radio Imer, para que a lo mejor armar algo chido, ¿no? Entonces... Claro, pues, no, cuando quieras y cuando se dé la oportunidad, ahí estaremos en contacto sin duda. Así será. Pues en locución, producción y edición de este programa, tu servidora Lucy Martínez. Te invito a que no le cambies a 94.9 porque pues ya viene lo mejor de la barra programática del Imer. Y pues yo el próximo lunes te espero para seguir dando una vez más una mirada hacia la inclusión. Buenas tardes. Radio Imer, la voz de Balún Canal, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una mirada hacia la inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una mirada hacia la inclusión.